Ok, ok chicos, buenos días con todos. Vamos a empezar la clase de hoy. Va a ser una clase llena de turbulencias. Ya estamos en la época de la Reforma Borbónica, por tanto, en la época de los primeros, bueno, no los primeros, sino la consecuencia de nuestra constitución como república, como país, como Perú. Vamos a hablar un poquito de las corrientes libertadoras del norte, del sur, también las implicancias del el cambio, pues, ¿te acuerdas de un poquito en el repaso de todo lo que sucedió en Europa con el despotismo ilustrado, con la ilustración, con Napoleón? Cambió prácticamente la forma de ver la política y la forma de ver la economía y las sociedades en Europa. En Europa estaban pues entrando ya las épocas de las revoluciones burguesas, de las revoluciones liberales. Entonces eso afectó a las colonias americanas, tanto las colonias que venían por Inglaterra como las colonias que venían de España. Acordémonos, mientras que voy poniendo la separata, acordémonos pues de lo importante que fue la religión hasta cierto punto en los cambios entre el norte y el sur de América. Acordémonos pues también el norte y el sur de Europa. El tema de la religión fue muy importante. Aquí el tema de la religión va a quedar a un segundo plano, pero siempre va a ser importante para dos temas. Acuérdense siempre de esto de lo que les voy a contar. Va a ser importante para el tema de lo que llamamos cohesión social o evitar conflictos. Va a ser importante para la ética de cómo va a desarrollarse las sociedades a nivel económico y va a ser importante también para las políticas públicas. ¿Ok? Acuérdense también de lo que pasó con la contrarreforma, con la creación de la corriente jesuita, que se encargaba de la educación, de todo lo que era la evangelización de los indígenas. Aquí los jesuitas también tienen un papel eh, importante, ¿no? Aquí las corrientes llevadas por la Ilustración, que prácticamente cuestionan todo el orden absolutista, y también con Napoleón van a hacer que incluso las reformas católicas, ¿no? O las contrarreformas, mejor dicho, sean vistas como peligrosas para la corona, ¿no? Pero ¿para qué tipo de corona? Para las coronas ligadas a Francia, ¿no? Los Borbones. Entonces, vamos a empezar un poquito con antecedentes. Antecedentes, ¿no? Antes ya lo habíamos visto un poquito, el tema de las dinastías de España. Habíamos visto que en la dinastía principal anterior a esta, a la de los Borbones, está la dinastía de Habsburgo o de Austria, era del siglo XVI al siglo XVII. Ahí destacaban los monarcas, ¿no? Que batallaron pues contra los movimientos de no la Ilustración, sino del Renacimiento, ¿no? De 1500 a 1600. Ahí están los monarcas destacados que eran absolutistas, Carlos I o Carlos V, ¿no? Felipe II, Felipe III. En esa época, las reformas administrativas del Perú habían venido, pues, la guerra de los encomenderos, la guerra de los conquistadores, entre ellos, todas las guerras entre los españoles, ¿no? Acuérdense de la encomienda, el tipo de organización primaria antes del virreinato, ¿no? Entonces, con la dinastía de Habsburgo inicia el virreinato y se crea, pues, en 1542. Buscaba centralizar el gobierno de Sudamérica, ¿no? Y hubieron también la creación de audiencias reales, que eran tribunales que controlaban los virreyes. Hubieron hasta ese momento solo tres audiencias: Lima, México y Santo Domingo, ¿no? El norte, Norteamérica, México; Santo Domingo, todo lo que era Centroamérica; y nosotros, Lima, controlaba toda la zona de Sudamérica. Se hizo el sistema de corregimientos, que eran autoridades locales, acuérdense, que siempre el virreinato vio a nuestra zona como dos repúblicas: la república para españoles y la república para los indígenas. Entonces, los corregidores, ¿no? En este sistema eran los que controlaban las reducciones indígenas, donde se educaba a los indígenas. Hasta ahí era todo lo que sucedía en la época de Habsburgo, antes de la Revolución Francesa, por así decirlo. Había pues también impuestos, aparte de la mita minera, estaban los impuestos de la quinta real para todo el oro extraído de Potosí o de México, ¿no? El monopolio a nivel comercial
era de los puertos, solamente se podía explotar desde Sevilla, eran las rutas y estaban los galeones, que eran rutas que no podían cambiar, que había casas de contratación, las reformas sociales. Aquí ya entran los jesuitas, ¿no? Por ejemplo, en Paraguay, con las reducciones en indios, los jesuitas tenían, acuérdense, de esta misión evangelizadora. Cada orden religioso tenía una característica principal, ¿no? Que también hemos visto en anteriores sesiones. Entonces hay una protección legal a los indígenas, ¿no? Igual no se cumplieron del todo. Eso es las características de Habsburgo. Las características de los Borbones, vamos a ver un momento, a ver. En cuanto a los Borbones, perdón, el siglo XVIII. Entonces, los monarcas destacados eran Felipe V, eran Carlos III y Carlos IV, ¿no? Los Borbones buscaron reformas administrativas aún más centralizadas del orden anterior, que era el siguiente, miren, el orden del virreinato, que era este, ¿no? Vamos a ver la comparativa mejor, la comparativa. El virrey existía en ambos tipos de dinastías, pero tenían otro tipo de organización, ¿no? Cada vez que hablamos de una organización nueva por parte del Estado español o el virreinato, lo que se buscaba era quitar poder a una clase social ascendente, en este caso la clase social de los criollos, ¿no? Y versus los españoles peninsulares. Españoles peninsulares se le llaman pues a los españoles de Europa, mejor dicho, que viven en Europa, que no viven necesariamente aquí, ¿no? Los criollos sí son españoles que ya su familia han cimentado raíces en América, ¿no? Entonces siempre hubo un conflicto, en este caso social, entre los españoles de la península, ¿no? De Europa y los españoles de aquí, que se llamaron pues criollos. La dinastía de Habsburgo y las reformas borbónicas, ¿no? Los cambios en la estructura. Miren, pues el virrey siempre fue la máxima autoridad, ¿no? En la época de Habsburgo había dos virreinatos, Nueva España y Perú. Se compartía el poder con las audiencias. ¿Qué eran las audiencias? Eran la parte civil, lo que se encargaba de todos los conflictos civiles para los españoles, ¿no? Acuérdense que también había dos repúblicas, la República Española y la República de los Indios. En cuanto a los borbónicos, las reformas crearon nuevos virreinatos. Algo importante es decir es que los virreinatos eh, no podían comerciar entre sí, tampoco las capitanías, comerciaban todos directamente con España, había un monopolio. Eso va a cambiar después con la Corte de Cádiz, las audiencias de Cádiz, la Constitución de Cádiz, que son maneras de liberalizar un poco para evitar pues la independencia de los países, ¿no? De los territorios. Entonces, la creación de nuevos virreinatos en esta época de los Borbones, ¿no? Se creó el Virreinato de Granada, de Río de la Plata. ¿Para qué? Para mejorar el control real, para reducir la autonomía que ya había crecido en los criollos. Las audiencias, los corregimientos, los cabildos y las reducciones son las cinco instituciones que tenían pues los virreinatos, ¿no? La audiencia era el Tribunal Superior y Cuerpo Administrativo solo para cuestiones civiles en la época de Habsburgo, pero en la época de los Borbones se enfocó netamente en lo judicial, es decir, en los conflictos de propiedad, en el tema de los tributos, cuestiones así. En la época de Habsburgo había el virrey, limitaban al virrey de alguna manera, lo controlaban, ¿no? Pero igual el virrey no hacía caso, por eso está la frase obedezca pero que no se cumpla. Mientras que en la época de los Borbones se hicieron más audiencias estratégicamente utilizadas. Vamos a ver que también se crean audiencias en Cusco, ¿no? Que es en la época justo después de que Tupac Amaru II hace su levantamiento, ¿no? Aquí también se crea la audiencia de Buenos Aires, probablemente sea por el hecho de que Buenos Aires estaba empezando las corrientes libertadoras. Todo lo que tenga que ver con corrientes libertadores y demás son influencias pues, de la ilustración, influencias también de la burguesía, de Inglaterra también se dice mucho, también de los grupos burgueses secretos, que son los grupos tipo los masones, tipo estas ideas de Illuminati, estos grupos conspiranoicos, ¿cierto? Otra parte de la organización española eran los corregimientos, que hemos hablado un poquito. Ahí hay una división territorial más para el control local, ¿no? Es algo así como las gobernaciones, lo que eran antes. En los Habsburgos, los corregidores eran españoles y administraban justicia.
y recaudación de impuestos, ¿no? También veían el abuso contra los indígenas por parte de los encomenderos, o lo que quedaba de los encomenderos, ¿no? En cambio, en los Borbones, en la época de los Borbones, fueron reemplazadas por los corregimientos por intendencias. Las intendencias tenían funciones militares, fiscales y políticas. Este cambio se hizo para controlar militarmente a las zonas de desarrollo comercial, ¿no? Las intendencias fueron para, por así decirlo, para tener lealtad al rey, para fortalecer la lealtad al rey de los criollos y los españoles peninsulares que estaban a favor de las fuerzas realistas, ¿no? Del rey. Estas intendencias después se van a convertir poco a poco en juntas, ¿no? Y van a cambiar su función. Van a dejar de pensar en el rey como alguien a quien de verle lealtad y van a comenzar a pensar en sus intereses, ¿no? En sus intereses continentales. Después están los cabildos, no se olviden, los cabildos que son gobiernos municipales, ¿no? Básicamente gobiernos locales. En la época de Austria, de la dinastía de Habsburgo, estaban controladas por las élites, principalmente. Y bueno, había el tema de la corrupción, la venta de cargos, todo eso que había. Pero mientras que en la Reforma Borbónica hubo una mayor intervención real en los cabildos, los criollos fueron perdiendo pues influencia frente a los peninsulares, ¿no? Acuérdense también de la pirámide de la sociedad virreinal, ¿no? Encima era étnica también, estaban los españoles, todos los europeos, europeos judíos, europeos de Inglaterra, en todos lados que comerciaban aquí, ¿no? También de ahí reciben los criollos y después los criollos vienen los mestizos y así sucesivamente, ¿no? Hasta los afros y los indígenas, ¿no? Incluso este tema de las reducciones, que es la otra institución que eran los pueblos, eran las reducciones de los espacios donde vivían los pueblos indígenas para control y evangelización estaban pues, por así decirlo, representadas por los caciques, ¿no? Por lo que quedaba de la nobleza indígena, que fue la que pactó con los españoles, ¿no? Para, en primera instancia, intentar ser liberados por los incas y después para no perder sus privilegios frente a su propio pueblo. Entonces, de las reducciones, en la dinastía de los Habsburgo fueron organizadas por Toledo, el virrey Toledo, y concentraban a los indígenas para tributo y mano de obra. Ok, y en el tema de las reformas borbónicas fueron mantenidas también las reducciones, pero con una presión fiscal aumentada, es decir, con mayores tributaciones. Y este tipo de situación fue la que llevó a Tupac Amaru II, ¿no? A rebelarse. Entonces, viendo una última pasada de la dinastía de los Borbones, ¿no? Se formaron nuevos virreinatos, el Nueva Granada, el Río de la Plata, no interactuaban entre sí los virreinatos a nivel comercial, las intendencias reemplazaron a los corregidores, acuérdense, ¿no? Cada vez que había un problema con una institución se buscaba reemplazar con otra institución, ¿ok? Y bueno, de ahí hubo unas reformas a nivel económico, se liberalizó un poco más la economía, acuérdense, liberalización o liberalismo significa reducir el Estado y permitir que la burguesía o los comerciantes puedan pues gobernar más abiertamente. Aumentaron irónicamente los impuestos, no la alcabala, los impuestos a las ventas, eso era la alcabala, los impuestos a la venta y los tributos indígenas, ¿no? Y aquí es donde se expulsa, pues, a los jesuitas, acusados de ir contra la corona, ¿no? ¿Por qué? Porque se buscó confiscar sus riquezas, sus tierras, algo muy propio de los procesos de centralización o de intentar, como la restauración, ¿no? También que hizo, o incluso también la Revolución Francesa. Ya todo el mundo se la agarró, entre comillas, con los religiosos y sus propiedades. ¿No? Buscaron agarrarlos como chivos expiatorios para que la población esté tranquila, ¿no? Se decía pues que eran también manos vacías, todo lo que estaba en posesión de la iglesia no producía, ¿no? Desde el pensamiento liberal algo de económico, sino era más bien para mantener a la población evangelizada y tranquila, ¿no? Después, las reformas militares, se comenzaron a crear milicias para defenderse de piratas, ¿no? Y potenciales rivales. ¿Por qué? Porque se comenzó a ver una apertura de las rutas de comercio. Ya no eran rutas de comercio únicamente por Sevilla, sino ya entre los puertos intermedios. En los puertos intermedios después van a servir también para el tema de las campañas militares de la independencia, ¿ok? El impacto en la sociedad fueron que los criollos se sintieron marginados, porque comenzaron a mandar a españoles peninsulares, ¿no? Acuérdense que Europa estaba en guerra con Napoleón,
Fue una manera de retribuir la lealtad de los españoles peninsulares como aliados de Napoleón, ¿no? Y comenzaron a ver las revueltas indígenas. Y aquí este cuadrito resumen, que también pueden tomar el screenshot, que sería, ¿no? Gobierno, economía y trato indígenas. En los Habsburgo, con el gobierno descentralizado, con virreyes en el poder. Los Borbones, centralizado con las intendencias, que tenían, acuérdense, un tema militar, ¿ok? Es algo diferente, un tema militar, un tema económico en cuanto a los tributos. En cuanto al económico, Habsburgo, un monopolio estricto con Sevilla, mientras que los Borbones, un libre comercio, los múltiples puertos, aquí el Callao toma más protagonismo. Por eso también en la independencia de las campañas de los pueblos no intermediarios. Después, en el trato a los indígenas, las leyes protectoras de Austria, ¿no? Mientras que en los Borbones no les interesó a los indígenas y fueron ya las mitas forzadas, ¿no? Mayor explotación, el impacto. Hubo una estabilidad inicial los, con Austria, ¿no? Con los Habsburgo, y después con los Borbones el impacto fue el descontento criollo. Ok, entonces vamos a ponerlo otra vez aquí. Pueden tomar un screenshot de unos minutos. Yo se los voy a pasar igual, unos segundos, perdón. Se lo voy a pasar igual por el chat, ¿no? Ya un screenshot a esto, también a esto, que les va a ayudar mucho. Pan, listo. También a esto, la dinastía de los Borbones, listo. Y aquí también. Aquí un screenshot y aquí otro. Ok, entonces algo más que decir es recordar, igual es lo mismo aquí lo que estaba mencionando chicos en la anterior clase, de las instituciones españolas, la audiencia, los corregimientos, los cabildos, las reducciones, ¿no? Que ya lo hemos visto. Muy bien, podemos volver a eso en algún momento de la clase para poder reforzar, ¿no? Listo, entonces entramos ahora sí a la semana 11. Las reformas borbónicas, como hemos visto en el ejemplo, lo que buscaban es, pues, ¿no? Intentar evitar algo, ¿no? Que intentaban evitar que las ideas de la ilustración, ¿no? Del hecho del racionalismo, del hecho del poder civil. Acuérdense que en esta época ya Estados Unidos ya se había independizado, en cierta manera estaba incluso en guerra civil entre el norte y el sur, ¿no? En esta época Napoleón, que era un mal representante, bueno, un representante, por así decirlo, de todo lo que ocurrió con la Revolución Francesa, ¿no? Porque dejó de ver el tema, intentó pues a volver a una especie de absolutismo civil, ¿no? Por eso se declaró emperador él mismo. Todo esto causó pues un grandes estragos en España, ¿no? En todos lados. Entonces, las reformas borbónicas intentaron evitar este tipo de estragos sucedieran en América, ¿no? Por eso comenzaron a liberalizar, a reducir el Estado. Buscaron centralizar el poder de la corona, reducción de los cargos y la influencia de los criollos. Entonces, los criollos habían crecido ya económicamente, eran lo que podría decirse la burguesía de América, ¿ok? También buscaban acabar con el incremento de la producción minera, con el contrabando, ¿no? Aumentar la producción minera, mejorar la recaudación fiscal, ¿no? Etcétera, hacer que el Estado no pierda su poder. Aquí es pues que Felipe V de España es llamado el animoso, el primer rey de la dinastía de Borbón, tratando de cambiar, de que no hubiera pues estos estallidos sociales, ¿no? Hubieron tipos de reformas, ¿no? La reforma política, la reforma económica, la reforma social, incluso la religiosa. En la política, ya lo dijimos, las intendencias, que eran organizaciones pues militares, económicas que ponían impuestos y creaban milicias para el control de la población, ¿no? Aquí se crea la audiencia del Cusco. ¿Por qué es importante la audiencia del Cusco, ¿no? Si queremos ver qué es audiencia, regresamos aquí, por ejemplo, ¿no? Audiencia, máximo tribunal de justicia colonial, conformada por jueces y oidores, vigilaban la ejecución de las disposiciones reales. En aquella época de los Habsburgo estaba la Real Audiencia en Lima, pero como había tomado demasiado poder, entonces los Borbones crearon la Audiencia de Cusco, ¿no? La Audiencia de Cusco. Ya. Después hubo una reorganización del espacio virreinal, ¿no? Las intendencias eran eso, ¿no? Eran como que también reducir justamente, reducir pues el control de los criollos, ¿no? Miren la organización territorial. Por un lado está, a la izquierda vemos los nuevos virreinatos y capitanías, ¿no?
La reducción del virreinato era esa zona del Perú, ¿no? Que está prácticamente ahí, es lo que queda aún de la actualidad, ¿no? Después, la creación del virreinato, Nueva Granada, que prácticamente es la zona de Ecuador, Colombia, ¿no? Después estaba el virreinato de Río de la Plata, que es Argentina y Uruguay. Ahí se hizo la audiencia de las Charcas. De ahí las autonomías de la capitanía. Las capitanías no eran como los virreinatos, eran más zonas militares, ¿no? Estaba la de Chile y también estaba la capitanía de Venezuela. Irónicamente, de esas zonas son donde salen mayormente las corrientes del sur y del norte, no libertadores. Le pusieron capitanía porque buscaban pues que no haya un orden civil desarrollado, sino un orden militar. En cuanto a las intendencias que servían para lo que después se va a llamar las provincias de nuestro país, estaba Trujillo, estaba Tarma, Lima, Huancavelica, y miren el tamaño de la Comandancia General de Maynas, ¿no? Cada una de estas intendencias tenía pues sus propias autoridades mezcladas con el orden civil de los corregimientos, de los cabildos y lo que quedaba de reducciones. El regalismo. ¿Por qué es importante el regalismo? Porque es lo que buscaba, pues, devolver al rey el poder, ¿no? De la iglesia, quitar otra vez el poder a la iglesia. Lo que buscaban los gobiernos absolutistas en Europa era fortalecer otra vez al Estado, ¿no? Cuando cae la dinastía de Austria, viene la dinastía de los Borbones, los reyes, las regalías eran básicamente para debilitar a la iglesia, para que la población se mantenga tranquila, buscaban el chivo expiatorio de la iglesia, ¿no? Entonces ahí se expulsa a los jesuitas en 1767, ¿no? Acuérdense que los jesuitas funcionaron para evitar el tema de las reformas protestantes en América, ¿no? En este caso ya ni los jesuitas eran seguros porque también eran peligrosos. Se acusó de acumular riquezas e inferir en política, ¿no? Lo más probable es que sea por la relación que tenían con los caciques, ¿no? Con los indígenas, ¿no? Al educarlos había un mayor vínculo, había una mayor desconfianza de lealtad al Papa y al rey, ¿no? O incluso una lealtad mayor al Papa antes que al rey. Entonces el rey no podía permitir esto, no podía permitir que pues se pierda su poder. Las regalías eran justamente esta imposición de los reyes sobre las autoridades como el Papa, los sacerdotes. También se redujo el poder del clero regular, es decir, franciscanos, dominicos, agustinos y todo lo demás órdenes religiosas fueron perdiendo autonomía, ¿no? La figura del Papa en Europa también cayó. Acuérdense por qué. Porque el mismo Napoleón se puso la corona de emperador, ¿no? Utilizó al Papa como algo meramente simbólico. No fue como lo que hizo Carlomagno o Alejandro Magno, que sí usaron al Papa como un aliado, ¿no? Aquí no. El aliado no era el Papa. El Papa era algo simbólico, un ápice, un rezago de lo que fue el orden anterior a la Revolución Francesa. El ataque al fuero eclesiástico. Los clérigos ya no podían evadir la justicia civil, o sea, ya estaban condenados ya por las audiencias. Los tribunales reales tenían más poder, más que la misma Santa Inquisición, ¿no? La Santa Inquisición ya cayó en desprestigio. Hubo un control de los diezmos y los bienes de la iglesia. ¿Por qué? Porque fueron considerados pues como tierras de manos muertas, lo que estamos diciendo antes, tierras que no producían nada, que eran un desperdicio para la necesidad de riqueza ante las guerras en Europa. De ahí se hizo un propio obispado en Trujillo para debilitar el poder de Lima. O sea, cada vez que se creaba una institución era para mellar a una institución anterior. ¿No? Acuérdense, la audiencia de Lima se crea, entre la audiencia de Lima se crea la audiencia de Cusco. Ante el poder eclesiástico de Lima se crea el obispado en Trujillo. Es una manera estratégica de usar las instituciones para acumular poder o refundar el poder del rey, en este caso los Borbones, ¿no? Después, ¿cuáles fueron las funciones de la audiencia del Cusco? ¿Qué tan diferentes fueron las funciones de la audiencia del Cusco respecto a la audiencia de Lima, ¿no? Vamos a leerlo. Acuérdense, fue creada en 1787. 1787, Cusco. ¿Qué estaba pasando también con el país, con nosotros, ¿no? Había pues el tema de Tupac Amaru II.
esta creación de la audiencia fue después de Túpac Amaru II. Entonces, después de que Túpac Amaru II había caído, se quiso pues imponer, por así decirlo, fortalecer la zona, ¿no? Por parte de España y se creó esta audiencia, ¿no? Tanto para debilitar a Lima como para evitar las resistencias indígenas, ¿no? Entonces, las funciones fueron que era un máximo tribunal de justicia, ¿no? Eso no ha cambiado. Resolvía casos civiles, criminales, tampoco ha cambiado. Supervisaba a los corregidores y autoridades locales para evitar abusos, aunque con un éxito limitado, ¿no? Control también de la aplicación de las reformas borbónicas. Quizás aquí sí cambió, ¿no? Las audiencias comenzaron a ver el cumplimiento de las nuevas leyes, de los nuevos tributos. También se metían en los conflictos entre autoridades españolas, criollas e indígenas. Acuérdense, ¿ah? Españolas, criollas, indígenas. El Perú, en aquella época, a nivel étnico, estaba pues en las pirámides étnicas, ¿no? Los españoles, los criollos y los indígenas, y los mestizos, entre comillas, ¿no? Bueno, las audiencias nos dan a entender que había muchos conflictos entre estos tres grupos. ¿Ok? Por eso es que algunos indígenas incluso, y algunos criollos también, no querían la independencia del país. ¿Ok? Por eso la corriente libertadora del norte y del sur de Sudamérica respecto al Perú tuvieron mucho rezago, muchas fallas. Y vamos a verlo al final, ¿no? Después, la función administrativa de esta audiencia. Como las intendencias fueron creadas en 1784 y reemplazaron a los corregimientos, se necesitaba pues un nuevo tipo de organización que ayudara. A las audiencias de Lima no les interesaba. ¿Por qué? Porque estaban yendo en contra del orden anterior, ¿no? Entonces, como se habían creado las intendencias no iban a haber aliados pues en las audiencias de Lima, no iban a haber aliados en los corregimientos, ni en los cabildos, porque estaban yendo contra sus derechos criollos. Entonces, por eso es que se creó la audiencia de Cusco. Después, la relación de los cabildos. ¿Cómo se relacionaban con los cabildos, las audiencias? Buscaban, pues, evitar una autonomía excesiva en los cabildos, ¿no? Esto también afecta, pues, a Túpac Amaru, ¿no? ¿Y por qué? Porque hubieron, pues, Túpac Amaru se dio cuenta que había, vamos a verlo más adelante, ¿no? Pero se da cuenta que la tributación estaba afectando no solamente sus ganancias, sino la vida de su comunidad. ¿Ok? Él como descendiente inca o autoproclamado inca no podía permitir o no podía entender al principio cómo el rey que buscaba pues proteger a todos sus vasallos permitía que la mita aumentara, ¿no? Que aumentara el abuso, el trabajo forzado. Después, otra función del tema de la audiencia de Cusco, la función de control fiscal, los tributos, también la función eclesiástica, otra vez el regalismo, acuérdense, el regalismo en imposición de la corona sobre el tema de la Iglesia Católica, ¿no? Para que no evadieran impuestos. Y entonces, los límites del poder de Cusco, de la audiencia de Cusco, fueron que, a pesar de la autoridad, la audiencia de Cusco tuvo que enfrentar el conflicto entre los intendentes. Los intendentes se enfrentaron con con los corregimientos, con los españoles, con los criollos, por así decirlo, ¿no? Después las residencias indígenas y criollas, el descontento por las reformas borbónicas que seguían latentes, ¿no? Después, la importancia histórica, los Duendes de Cusco fue un instrumento clave para imponer el centralismo borbónico en el sur andino, pero también reflejó las tensiones en la guerra de independencia, ¿no? Buscaba mayor eficacia, mayor fluidez de tributos al gobierno español. Ya hablamos de la organización territorial, hablamos rápidamente de las reformas políticas, ¿no? Y territoriales. Ahora vamos a hablar de las reformas económicas. En cuanto a las reformas económicas, hay tres tipos, ¿no? Las comerciales, el libre comercio, acuérdense que no se podía pues comerciar entre virreinatos ni tampoco con otras naciones. Aquí se elimina pues la casi contratación de Sevilla, se establecen las aduanas para incrementar la cabala o el tributo al comercio, ¿no? Se busca legalizar el reparto de mercancías, se comienza a cobrar de manera efectiva el tributo indígena, ¿no? Supuestamente de manera efectiva, ¿no? Se reduce la evasión, que significa esto que los indígenas trabajaban más, no solo le pagaban a los corregimientos o a los cabildos, ¿no? Sino también a las intendencias. Se comenzó a controlar más el tabaco, la pólvora, la coca, la sal, la producción también comenzaron a mejorarse, entre comillas, o aumentar la producción de cerro de Pasco o el Galloc. Se establece el quinto real. ¿Qué es el quinto real? Es un impuesto, pues, a la explotación
minera de los españoles que se encargaban de esto, ¿no? Se hace una creación del Tribunal de Minería. El Tribunal de Minería, a ver, allá que voy a ver vamos a los tribunales. Bueno, ya, el Tribunal de Minería se encarga de ver los problemas, pues, de los tributos, las quejas respecto de todo lo que era la producción minera, ¿no? Después, la reforma eclesiástica se mencionó, la expulsión de los jesuitas, formación del Tribunal de Temporalidades, que lo vamos a ver en un momento. Se creó el convictorio de San Carlos también para debilitar, pues, los conventos que estaban en Lima, ¿no? Del mismo Cusco. Las consecuencias, aumentó la competencia entre ciudades y puertos. Por eso se habla de los puertos intermedios, ¿no? La competencia era lo que se buscaba, pues, con el libre comercio, con el tema del liberalismo. Se incrementó también la presión fiscal sobre la población. La población criolla e indígena comenzó a tener descontento. Hubo pues las primeras ideas de emancipación. Acuérdense, cuando crece la burguesía o crecen los comerciantes, crece la idea de la ilustración. No están separadas para nada, ¿no? Entonces, veamos un poquito más a profundidad el tema del tribunal de las temporalidades, por ejemplo, ¿no? Las temporalidades en el virreinato fueron creadas por la corona española, eso ya lo sabemos, de los bienes encantados de la Compañía de Jesús, ¿no? No solamente tenían tierras, también tenían haciendas, colegios, tenían otros bienes eclesiásticos. Los jesuitas acumulaban pues grandes riquezas. El Tribunal de Temporalidades fue para ordenar este tipo de, de recuperación por parte de la colonia de todo lo que era de la orden de los jesuitas, ¿no? Las haciendas, los colegios. Por ejemplo, se incautó el Colegio San Pablo en Lima y las haciendas como San Juan de Dios en Cusco. También se subastaron a particulares, a criollos, ¿no? Irónicamente, incautan pues a través de las regalías, ¿no? El tema de las haciendas de los jesuitas, y a quién se la dan a los criollos, ¿no? Entonces los criollos toman un poco más de poder y protagonismo que los religiosos. Sí o sí, el tema de los religiosos cayó, ¿no? Como eran, por así decirlo, mm, la cadena, la parte de la cadena un poco más débil, ¿no? Entonces fueron contra ellos. Bueno, también porque los fondos se usaron para obras públicas y para el ejército realista, ¿no? Para fortalecer las intendencias, era prácticamente el ejército realista. Después se redistribuyó las rentas eclesiásticas. Los ingresos generados por las propiedades de los jesuitas pasaron a la Real Hacienda, o sea, pasaron al gobierno, ¿no? Ya no, acuérdense el conflicto con el Papa. Se consideraron obras públicas, escuelas, pero no jesuitas, ¿no? Sustentos de jesuitas, muchos fueron expulsados a Europa. Entonces, el control regalista sobre la iglesia, básicamente de eso se trató las temporalidades, ¿no? El tribunal de temporalidades, resumen, sirvió para expropiar todo lo que pertenecía a los jesuitas. ¿Qué consecuencias trajo el virreinato? Una crisis educativa. Los jesuitas, ¿por qué? Manejaban los colegios, ¿no? Entonces, como se expulsan los jesuitas de la nada, de un momento a otro, lo que sucede es que hay pues quejas respecto a la educación, ¿no? También los criollos y las élites se fortalecieron más, o sea, irónicamente se fortalecieron más. Por un lado, se fortalece la colonia, ¿no? El poder real, y por otro lado se fortalecen los criollos y las élites, ¿no? Las élites comerciales. Entonces, surgen pues las dos clases sociales o los dos estamentos de la sociedad, y el estamento religioso disminuye su protagonismo, ¿no? Después, con el fin del tribunal, cuando se venden la mayoría de los bienes, ya el tribunal no tenía relevancia, ¿no? Entonces, sus funciones fueron absorbidas por la Hacienda y otras instituciones virreinales. Después, ¿qué más? Hubo abusos de las misiones franciscanas. Estos abusos va a ser importante señalarlos. ¿Por qué? Porque a partir de estos abusos es que viene pues el tema el tema de las revueltas indígenas, ¿no? Y miren los sanfranciscanos sobre todo, porque los franciscanos está desarrollado con la insurrección de Juan Santos Santahualpa, que si bien fue de la zona indígena, tuvo mucho que ver con la zona también selvática, ¿no? Entonces, los abusos de las misiones franciscanas fueron promovidas como un proyecto de evangelización y civilización, ¿no? Pero fueron desplazamientos forzados, hubo bastante represión cultural, ¿no? En la época colonial, por ejemplo, los mexicanos llegaron a la Amazonía, estableciendo misiones en Maynas, Ucayali y otras zonas. En la época republicana, ya mucho después de la independencia, es bueno mencionarlo, las misiones cristianas continuaron operando, pero con apoyo del Estado, ¿no? El objetivo era volver a los indígenas al cristianismo, reducirlos a pueblos sedentarios.
civilizarlos, o sea, evitar que ellos pues controlen territorio, reducciones forzadas y pérdida de territorio, o sea, querían hacerse con el territorio, algo que aún ocurre en el país cuando se habla pues de derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Algo que aún ocurre y que lamentablemente favorece a mafias, ¿no? Mafias que matan líderes indígenas, que igual buscan reducirlos a pueblos sedentarios y reducir su capacidad de generarse su propia riqueza o control, o simplemente cuidar la Amazonía o el medio ambiente, ¿no? Que es muy necesario para la vida en el planeta. Después, otra cosa, otro tipo de abuso fue la mita misional, ¿no? Bajo el pretexto de enseñarse a trabajar, los indígenas son metidos a la agricultura forzada, a construcción de iglesias, a lo que es la mano de obra, ¿no? A diferencia de la mita, eh, la mita y el ayu, el trabajo recíproco de los incas, ¿no? Que tampoco era algo perfecto, pero servía para que puedan desarrollar también su propio pueblo aquí y mantener su pensamiento cultural, su cosmovisión. Aquí no, ¿no? Aquí era para imponerse, pues, a nivel también cultural con las iglesias. Se comenzó a producir bienes para el comercio, o sea, se usó de mano forzada. También la represión cultural y religiosa, lo que estamos diciendo, ¿no? Castigos físicos, azotes. ¿Por qué? Por idolatría, por no creer en los santos cristianos, ¿no? Se destruyeron los símbolos sagrados, como las urnas funerarias, los objetos chamánicos. Acuérdense también de las chacanas, la destrucción de chacanas. Acuérdense del Takion también, la resistencia pues de los sacerdotes, de todos los sacerdotes de la cosmovisión andina y, y bueno, selvática a través del Oncoi, ¿no? Los sacerdotes de este tipo ya estaban decididos pues a acabar con la religión cristiana, ¿no? Era una manera de, ya una guerra religiosa, no solamente territorial. Bueno, de ahí el tráfico de indígenas, había una esclavitud encubierta, ¿no? Algunos misioneros dicen que facilitaban el secuestro de indígenas para venderlos como sirvientes en ciudades como Lima y Quito. O sea, los misioneros hacían lo que querían bajo la idea de la religión, ¿no? Hay casos documentados, ya eso es después, en la época del caucho, ¿no? En la época de la República, donde hay complicidad entre misiones y caucheros, una pena realmente. Después hubo bastante epidemia, despoblación, ¿no? Contacto forzado, así, acuérdense cómo murió el mismo Huayna Cápac, ¿no? El Inca antes de la guerra civil. Y bueno, muchos grupos huyeron a zonas remotas, los llamados no contactados, entre comillas, quizás sí fueron contactados, pero que tuvieron que huir, ¿no? Tuvieron que huir. Entonces, aquí vemos pues el inicio de las insurrecciones andinas, visto pues por el abuso de las misiones franciscanas en el caso de Juan Santos Atahualpa, ¿no? Ahora vamos a ver un pequeño video de el tema de Juan Santos Atahualpa que nos va a ayudar a, eh, a visualizar un poco mejor, para visualizar un poco mejor la campaña que hizo Juan Santos Atahualpa y sus consecuencias. Ok, en un momento, me voy a ordenar el video. Ujú. Ya, al inicio. Listo. Automáticamente después de Juan Santos Atahualpa vamos a ver el tema de Tupac Amaru, segundo también en un video para después recién repasar con la separata, ¿ok? Para hacerlo un poquito más dinámico, entre comillas. Uy, me equivoqué, no le puse sonido. Algún momento. El sonido. Ya, voy a ver esto. Ya, entonces vamos a ver Juan Santos Atahualpa. Acuérdense que que habían pasado pues los abusos de los misioneros franciscanos, habían pasado pues todo el tema de las reformas borbónicas ya se habían establecido, ¿no? Las intendencias, ¿no? Las grandes instituciones que buscaban reemplazar a los corregimientos a nivel militar por el tema de los criollos, ¿no? También habíamos pasado el tema del regalismo, o sea, se había expulsado a los jesuitas, estaba en expulsión de los jesuitas y también disminuir la influencia de las demás órdenes religiosas, ¿no? Entonces, vamos a ver rápidamente
Juan Santos Atahualpa. El invencible, ¿por qué se le llamó invencible a Juan Santos Atahualpa? Él murió de viejo, ¿no? Disculpe, chicos, ¿se está escuchando, cierto? ¿Se escucha? Sí, se ya, escucha. Genial. Vamos entonces. Y está con los Ashaninkas. ¿Quién fue Juan Santos Atahualpa? Un personaje mítico que apareció hacia el siglo XVIII, irrumpiendo en 1742 en esta parte del Perú. Muchos historiadores se preguntan, quizás vino de Cusco o de Quito o de Cajamarca o de otros lugares. ¿De dónde vino? Nadie lo conoce. No se sabe, Sin ¿no? embargo, Juan Santos Atahualpa, o también llamado Manco Inca o Apu Inca, ¿no? Con diferentes nombres más. No, se le llama también Manco Inca, Apu Inca. O sea, es una revalorización de lo anterior, igual que Túpac Amaru II. Adelante Atahualpa llegó a esta zona para sorprender a todos. Hay un mito después de todo lo que se hizo. Miren la mezcla étnica, ¿no? Una cenita tocando sinfonía andina, por así decirlo. Apenas si se sabe que irrumpió bruscamente en la jungla en 1742, haciéndose llamar Juan Santos Apu Inca o Huayna Cápac, según ocasiones, o Atahualpa en versión posterior. Lo único que se sabe con certeza es que apareció en el Gran Pajonal, donde se entrevistó con el cura Casimaki, quien lo llevó a su vez para entrevistarse con el cacique Santabangori, donde recibió la adhesión de numerosas tribus amazónicas, con las cuales marcha hacia Chanchamayo y establece su cuartel general en Enseñas y Metraro, hacia el norte del río Perené. Se encontraba acompañado de dos valiosos lugartenientes, Mateo de Asia y el negro Antonio Gatica. También se sabe por descripciones de quienes lo vieron en su esplendor que era mestizo, de regular talla y de buenas facciones. Vestía kushma y habría sido educado por un jesuita, quien lo llevó a Europa y al África, donde la compañía regentaba un colegio en Angola. ¿Sabía el caudillo hablar latín, ashaninka, quechua y castellano? Imagínense, hizo viajes a África. No hay referencias del tiempo que permaneció en esos continentes, pero al parecer, cuando volvió, estableció comparaciones entre lo que vio y el trato que recibían aquí sus hermanos, llegando a conclusiones desfavorables que le hicieron concebir la idea de expulsar a los invasores hispanos del país. Acá lo importante es, más allá del tema militar, el tema cultural, ¿no? Él se hace llamar, acuérdense, de muchos nombres, ¿no? Todos los nombres de Manco Inca, del Apu Inca, al mismo nombre de Atahualpa, etcétera. Él trata de generar un mito o revalorizar la identidad, pues, de nuestros pueblos, ¿no? A diferencia de los criollos, que no hacen eso, más bien ellos siempre buscan la identidad europea. También hay que decir que es un hijo, pues, de la Ilustración. Miren, él sabía latín, quechua, ashaninka, ¿no? Viajó pues, a otro continente. Miren la importancia de todo esto, ¿no? De la educación, cómo cambia la mente, cómo cambia la experiencia. Juan Santos Atahualpa, con el objetivo principal de incrementar el número de guerreros, pudo unificar los habitantes de la zona del Gran Pajonal hasta la zona de Sacramento, con el objetivo principal de combatir y luchar contra los españoles. Mediante la lucha contra la opresión colonial, en un medio donde la selva había sido convertida en un latifundio, mediante la agresión y el despojo realizado por los grandes señores criollos andinos, y esa fuerza
la ganó gracias a su lucha por la justicia, aplicando los evangelios católicos mezclado con los cultos locales y ritos mágicos. Por ello, su movimiento ha sido definido como mesiánico. Sin duda, Juan Santos Atahualpa sentía como un iluminado a ser llamado y a realizar la voluntad de nuestro Señor, venido a restaurar el incanato e instaurar la justicia entre los naturales que tanto habían padecido bajo el abuso de los españoles. La palabra naturales, acuérdense. En la Ilustración, todo lo que no estaba cerca al racionalismo era visto como estado naturaleza, ¿no? Él rompe este paradigma porque él es un, digamos que natural educado, y él hace una mezcolanza, pues, de las razones católicas y las razones históricas de su pueblo, ¿no? Durante su rebelión, el emancipador Juan Santos Atahualpa tuvo el coraje de enfrentarse a 2 generales a 5 expediciones virreinales. Desde aquella vez es testigo eterno el río Chanchamayo y el fuerte de Quimire de haber sido los escenarios en los cuales los enfrentamientos culminaron en contundentes victorias. En los combates destacarían los nativos simirrinches piros, como expertos canoeros que competían en coraje con los aguerridos ashánincas, que utilizaban certeramente sus flechas contra los hispanos. También militaban en aquellas jornadas de sangrientas luchas los negros liberados por el movimiento y grupos de siervos quechuas de la serranía que habían sido llevados a la selva por los patrones. La versión dominante es que el aguerrido Juan Santos Atahualpa llegó a la selva central descendiendo por el río Apurímac con un proyecto de liberación nacional. Era inclusivo, acuérdense que él fue a África, ¿no? Impresionante, la verdad. Muy avanzada su pensamiento. Juan Santos Atahualpa, un líder reconocido, pero por aquellas actitudes tan insuperables que tenía como estratega militar, aparecía y desaparecía después de defender a su pueblo. Por eso se le acuña esa frase de líder jamás derrotado del libro Apu Capahuayna, Jesús sacramentado. Hay mucho mito detrás, ¿no? Es importante el mito. El sabio Ribagüero dice: fue el precursor de Condorcanqui y de la independencia, y por ello no puede rehusársele atención. Lo cierto es que expulsó totalmente a los misioneros, aunque se conservó siempre cristiano. Hizo despoblar el Gran Pajonal, se apoderó del fuerte Quimiri, exterminando a su guarnición. Mató a varios padres asturianos y valencianos, burló a los corregidores de Tarma y llevó sus correrías depredadoras, en realidad libertadoras, hasta las serranías de Andamarca. Acá va a ser un resumen, ¿no? Chiquito de lo más importante de Atahualpa, entre comillas, a nivel militar. Vamos a escuchar otra vez. Dice, escuchen esta parte, ¿eh? El sabio Ribagüero dice: Ribagüero. Fue el precursor de Condorcanqui y de la independencia, y por ello no puede rehusársele atención. Lo cierto es que expulsó totalmente a los misioneros, aunque se conservó siempre cristiano. Hizo despoblar el Gran Pajonal, se apoderó del fuerte Quimiri, exterminando a su guarnición. Mató a varios padres asturianos y valencianos, burló a los corregidores de Tarma. Acuérdense cómo está organizado el virreinato, ¿no? Los corregidores de Tarma. Y llevó sus correrías depredadoras, en realidad libertadoras, hasta las serranías de Andamarca. Llegó hasta Andamarca. Las reformas borbonas fueron pues para aplacar ese tipo de movimientos también, ¿no? Juan Santos Atahualpa es la mejor figura anticolonial, emancipadora,
que en el año de 1742 pensamiento se colonial. sublevó frente al poder colonial. Es la síncresis de tres nombres. ¿Por qué? Pero antes que perdón, señor, lo estoy cortando. ¿Por qué anticolonial? Porque es una figura anticolonial. No, no es una figura necesariamente, o sea, es precursor de la independencia, sí, pero principalmente anticolonial en el sentido del pensamiento, ¿no? De que está yendo contra el orden étnico también. Él como Ashaninka, por así decirlo, algunos dicen que Ashaninka, otros que Cajamarca, etcétera, pero se identifica como tal, como Ashaninka, su vestimenta incluye a los indígenas, ¿no? También a los andinos, indígenas de la selva, los andinos, incluye a los mestizos, incluye a los afrodescendientes. Entonces, todos este tipo de etnias, o nuestros tipos de etnias originarias, por así decirlo, están pues sometidas por un orden racial, un orden colonial. Eso es algo importante que señalar, mientras que los criollos no tienen pues una liberación anticolonial o decolonial, también se le dice, ¿no? Que lo van a ver después en la universidad. Entonces, Juan Santos Atahualpa sí tenía esta visión anticolonial o decolonial. Juan, por Irse contra la iglesia, irse contra el racismo, ¿entienden? Eso es lo importante, y revalorizar las culturas ancestrales. su vinculación castellana y la formación jesuita que tuvo. Por más que tuvo formación jesuítica, Santos, ¿no? porque creía encarnar el Santos, Espíritu Santo, creía y encarnar el Espíritu Atahualpa Santo. en memoria del último Inca en O Cajamarca. sea, cada uno es Juan Santos Atahualpa, quizás no fue su nombre verdadero, ¿cierto? Santos porque creía enmarcar el tema de la iglesia, ¿no? Atahualpa porque creía ser la reencarnación de Juan Atahualpa. Santos Atahualpa agarró las armas y se enfrentó al El poder mito, el mito. colonial. Se dice que vino desde el sur, de la mano de algunos piros, llegó a la selva central y de allí levantó su ejército enfrentando al poder colonial. Vamos a adelantar un poquito. Historia. Ya es acá. Se llegó a mencionar que el movimiento de Juan Santos Atahualpa había sido un movimiento mesiánico. Mesiánico, ¿no? Eso es Otra lo vez. que dicen los historiadores. Ya. Ya vamos a pensar esto. ¿Por qué se llamó el Invencible? La razón, la historia de esta parte del país fue escrita básicamente por extranjeros, con una visión excluyente y eurocentrista, donde relatan sus aventuras a su manera, y obviamente no colocaron la vergonzante derrota que sufrieron. Simplemente nos eliminaron de su historia. Ahora es el momento de rescatar la verdadera historia y colocar en el sitial que le corresponde a uno de los pocos héroes de nuestro país para que sea reconocido como el primer precursor de nuestra independencia y primer libertador del Perú. Bueno, entonces Juan Santos Atahualpa, primer precursor, ¿ok? Y también una figura, pues, anticolonial. Significaba esto que estaba en contra del orden colonial también a nivel cultural, ¿no? No solamente a un nivel militar, por así decirlo. Entonces, vamos un ratito a la diapositiva. Uno está acá, ya. Entonces, resumiendo un poco, volviendo aquí. Estamos viendo la hora, nos quedan 50 minutos. Ya, estamos bien con la hora. Insurrecciones andinas, Juan Santos Atahualpa. Las causas fueron las misiones franciscanas, que lo dijimos, la mitad de la sal y las epidemias, ¿no? La producción de sal. Era un caudillo, Juan Santos Atahualpa, ¿no? Nombre cristiano, el primero. Santos, el buque porque era católico hasta cierto punto. Atahualpa, ¿no? Él buscaba ser la reencarnación de Atahualpa y también tenía otros nombres, ¿no? Apu Inca, etc. Era un dirigente de origen quechua, pero se asumió como descendiente el mismo de los incas, ¿no? Se dice que nació en Cusco y fue educado por jesuitas. Llegó a ir acuérdense, mira, no solamente fue a Angola, sino también a Inglaterra, a España y Francia. Entonces, él vio mucha realidad social distinta, vio la opresión, se dio cuenta de este orden, pues, de República de Indios y República de Españoles, ¿no? Su proceso en el Gran Pajonal. Acuérdense también de las culturas prehispánicas, de Chachapoyas, de Cuela, los que resistieron pues a
a los incas, ¿no? ¿Quiénes estaban aquí? Estaban los piros, estaban los ashanincas, los conibos, tribus que también estaban en la época de los incas, ¿no? Tuvo varias victorias contra las fuerzas realistas. El uso de las guerrillas. El uso de las guerrillas, se le dice guerrillas a toda fuerza militar de pequeña envergadura, eh, organizada, digamos que poblada o con población que toma las armas, no es población que haya sido entrenada necesariamente para ser militares, no pueden ser campesinos, artesanos que toman las armas, por eso es guerrilla, ¿no? Hacen guerras estratégicamente también con asaltos pequeños, no es que se enfrentan un gran ejército contra otro ejército, no, serán grupos de 30, 50, 100 que atacan una zona comercial, etcétera, y se vuelven a huir, ¿no? Estados Unidos también tuvo una época de guerrillas, también lo tuvo Inglaterra, ¿no? Acuérdense también con la Revolución Gloriosa y la Guerra Puritana también usaron ejércitos no, por así decirlo, irónicamente militarizados, sino de civiles, ¿no? Aquí también las fuerzas fueron de guerrillas, de campesinos, de quienes los afros, los andinos, los selváticos, por eso es un movimiento muy mesiánico. Se toma el fuerte de Quimiri y Andamarca, ¿no? La rebelión nunca fue debelada en la región. ¿Qué significa? Que nunca acabó, por así decirlo, nunca se agotó. El levantamiento se originó en la región de Gran Pajonal y se extendió en las actuales regiones de Pasco, Huánuco, Junín y Ayacucho. Por eso también se dice que Juan de Atahualpa es el invencible, nunca fue derrotado. ¿Qué más? El foco rebelde, ¿no? Acuérdense, 1742 hasta 1752. Fue la época de guerra. 10 años estuvo haciendo la resistencia, ¿no? Influenció en conspiraciones de curacas, en las curacas de Lima también, o sea, la República de las Indias fue influenciada por Juan Santos Atahualpa. En este caso, los curacas de Lima, que también se rebelaron, fueron encabezados por Antonio Cabo y en el levantamiento de Orochirí por Francisco Inca y Juan Pedro. Miren los nombres. No hay aquí un tema de mito, ¿no? Del mesiánico. El mesiánico era Juan Santos Atahualpa. Para los autores, a mediados del siglo XVIII, los Andes centrales son considerados por un movimiento realmente nativo. Un movimiento realmente nativo, no se olviden, ¿no? El primer foco, Santos Atahualpa. Segundo foco, los curacas de Huarochirí. Primer foco, Santos Atahualpa. Segundo foco, los curacas de Huarochirí, ¿no? A partir de 1742. De ahí, esos curacas conspiradores fueron traicionados por un sacerdote que violó el escrito de confesión, ¿no? O sea, en sí, los curacas confiaron a los sacerdotes porque es como su código moral, ¿no? No decir nada en la confesión. Fueron traicionados el 21 de junio de 1750. Y los rebeldes de Huarochirí fueron sometidos por una fuerza expedicionaria compuesta por milicianos indígenas al mando del español Sebastián Francisco de Melo, ¿no? No había un convencimiento total de los indígenas para poder hacer algo así como lo que se buscaba en el Taquioncoy, ¿no? De una guerra entre indígenas y españoles a nivel religioso. El rebelde Santos Atahualpa no fue derrotado y murió de vejez en un lugar inexpugnable de la selva central alrededor de 1756. Por eso es que se dice que su rebelión no fue revelada. ¿Cuál es la palabra que dice aquí? Ah, ya, fue develada, ¿no? O sea, nunca acabó, por así decirlo. Pero ella falleció, pues, ¿no? Se dice que falleció de vejez. Miren, 4 años después de que hubiera, por así decirlo, sus campañas militares, ¿no? En el 52 sacaban sus campañas militares y se dice que él falleció en el 56, ¿no? Una persona de edad, ya. De ahí, ¿qué más? De ahí tenemos que entrar a Túpac Amaru II, que también, al igual que Juan Santos Atahualpa, tiene una figura mesiánica, por así decirlo, ¿no? Incluso hay fases, la primera fase y la segunda fase. En la segunda fase, que no la vamos a tocar del todo, va a ser por Túpac Amaru, Túpac Katari, ¿no? Julián Apaza y Diego Cristóbal Túpac Amaru, eso es en la zona de Alto Perú. Túpac Katari congregó una gran cantidad de indígenas en Alto Perú y fue ejecutado en La Paz, ¿no? Podríamos revisarlo más adelante, quizás como un repaso. Pero es la segunda fase, Aymara. ¿Por qué? Por los reinos aymaras. ¿Se acuerdan los reinos aymaras? ¿No? Puno, Alto Andino, La Paz, reinos aymaras. Vamos a ver entonces un pequeño video de Túpac Amaru II. 1780. Con Túpac Amaru II
ya se implanta, pues, acuérdense, la audiencia de Cusco y el tema de las reformas borbónicas de manera más contundente. Entonces vamos a ver Tupac Amaru II. Un momento. Ok, acá lo tenemos. Aquí esta serie que vamos a ver. Uy, no me doy cuenta si he puesto, a ver, el audio. Muy rápido lo pongo, chicos, perdón. Esa serie que vamos a ver se llama Revoluciones. Acá también está el Takio Onkoi. Es una serie de un canal que se llama Encuentro, es muy bonito el canal. Le da un poco de pasión a los relatos que van a ver, ¿no? A ver, vamos a ver si se escucha, ¿ok? Me avisan, por favor. Indios. Esta última está dividida en ¿Se escuchó? ¿Se escucha? Sí, ¿no? distintos territorios. Sí, profe, sí. Revolución. Ya, genial. Perdón por preguntar a cada rato. Ya, entonces vamos con la gran rebelión o revolución de Tupac Amaru II. Revolución de Tupac Amaru II. 1600, el inicio. ¿Por qué 1600? En 1600, un extenso territorio americano se encuentra bajo dominio de la corona española, que basa su poder en la división de la sociedad en dos instituciones, la República de los Conquistadores Españoles y la de los Indios. Esta última está dividida en distintos territorios gobernados por jefes políticos indios, algunos de los cuales son descendientes de antiguos caciques incas y elegidos por la comunidad. Estos caciques tienen gran legitimidad y representan los intereses del pueblo indígena, mientras otros son impuestos por la autoridad española y colaboran con el invasor. En cualquiera de los casos, la gran mayoría de los indios trabajan en los campos pagando tributos y diezmos a la corona española. Algunos caciques son puestos por la comunidad y otros por la corona. Eso es importante. Los indios son la principal mano de obra de los españoles, quienes en 1605 imponen la mita, trabajo obligatorio de los indios en las minas. Cada año, miles de incas pasan 10 meses trabajando en condiciones infrahumanas, donde muchos mueren para enriquecer a explotadores insaciables. La mita se convierte en el tributo más odiado por el indio. 1750. Las reformas borbónicas. En época, ¿no? La reforma borbónica. La guerra. Promediando el siglo XVIII, el rey español Carlos III impone reformas para acrecentar el control económico sobre América. Aumenta impuestos, coloca nuevas aduanas para recaudar más tributos y, sobre todo, incrementa la presión sobre el trabajo en las minas para poder obtener aún más plata. Los nuevos impuestos golpean directamente a indígenas, arrieros, artesanos y comerciantes criollos y mestizos. Los caciques realistas empiezan a ser cuestionados por no defender a los suyos, y los caciques legítimos, que se oponen a las nuevas medidas, logran mayor popularidad, como Tupac Amaru II. Los caciques realistas son cuestionados y los caciques legítimos toman mayor popularidad. 1776. Los enemigos. En 1776, para imponer las reformas borbónicas, el rey designa un intendente militar y visitador general para el virreinato del Perú. Su nombre es José Antonio de Areche Sornosa. La creciente presión realista impulsa a Tupac Amaru II a exigir en Lima que sus comunidades sean exceptuadas de la mita. Sus reclamos son También en Lima a decir que ya es demasiado la mita. Completamente desoídos, y Tupac Amaru II planea un golpe junto a Micaela Bastidas, su esposa y principal lugarteniente. El 4 de noviembre de 1780, Antonio de Arriaga, gobernante español de Tinta, es apresado por los tupacamaristas. En una celda, en la casa del líder rebelde en Tungazuca, es obligado a escribir cartas a la capital del virreinato, solicitando armas, pertrechos y dinero. Como parte de su plan, Tupac Amaru II lee una carta falsa a una multitud en la que Carlos III se retracta de las reformas y ordena que por dañino se quite la vida del corregidor. Con esta acción, Tupac Amaru II suma adeptos españoles y mestizos a su causa. Españoles también.
1780. La represión. El 12 de noviembre, el Cabildo de Cusco reacciona ante la muerte de Arriaga y envía tropas realistas junto a voluntarios para reprimir a los tupacamaristas. Entre los voluntarios hay también indígenas leales al rey. 5 días después, llegan a Sangarará, al norte de Tinta, pero son rodeados por 6.000 indígenas rebeldes y deben refugiarse en la iglesia del pueblo. Los realistas se niegan a rendirse y los rebeldes los combaten por días hasta vencerlos. Ante la derrota, los españoles declaran a Tupac Amaru II traidor al rey. Después de dejar Sangarará, la rebelión avanza hacia Collao para ganar el apoyo de criollos y mestizos. Pero como el rey ha decretado traidor a Tupac Amaru II, muchos temen sumarse a los revolucionarios. ¿Se dan cuenta? Tupac Amaru hace una carta falsa del rey. O sea, él lo que busca es legitimar, por un lado, legitimar pues su rebelión, ¿no? Para dar cuenta que el rey los apoya. Entonces, por eso es que los españoles y los criollos lo apoyan también en primera instancia. Después ya, cuando es declarado, por así decirlo, traidor, es que disminuye un poco sus tropas, ¿no? Hay un temor. E incluso se pasan a las milicias realistas para combatirlo. El 28 de diciembre de 1780, Cusco despierta rodeada por 30.000 tupacamaristas. La mía es la única que ha quedado de la sangre de los incas, reyes de este reino. Más indígenas se suman a la revuelta y en nombre de Tupac Amaru II ajustician a varios caciques realistas. El espíritu luchador inca renace en la revolución, que saquea obrajes, ocupa tierras que fueron usurpadas por los invasores y... Imagínate, tienen que enfrentarse no solamente contra las coronas, sino también contra los caciques realistas. Da por abolida la mita, símbolo de la opresión. Pero saquea obrajes, ocupa tierras realistas. El espíritu luchador inca renace en la revolución, que saquea obrajes, ocupa tierras que fueron usurpadas por los invasores y da por abolida la mita, símbolo de la opresión. Pero tropas de Areche llegan a Cusco y atacan a los rebeldes. Las armas de fuego hacen una diferencia aterradora y tras 2 días de intensos combates, la rebelión en Cusco huye, se dispersa y pierde impulso. 1781. El último intento. Tras la derrota, los tupacamaristas vuelven al sur para reagruparse. Areche suspende las reformas que provocaron la rebelión y ofrece un perdón general a todos los insurgentes que se pasen de bando. La rebelión está herida de muerte. En 1781, Areche en persona se moviliza hacia el sur para eliminar de raíz la insurrección. Con 17.000 soldados, entre españoles e indígenas, se enfrenta con los tupacamaristas y da muerte a 2 principales lugartenientes rebeldes. A la rebelión le queda tiempo para realizar una última jugada y prepara un ataque sorpresa. Pero un desertor informa a Areche del ataque que se está planeando y así el ejército realista cerca y derrota a los rebeldes. Tupac Amaru II, su esposa, 2 de sus hijos y otros cabecillas son conducidos ante Areche. El 14 de abril de 1781, el visitador general entra a la ciudad de Cusco exhibiendo al insurgente y a su mujer, Micaela Bastidas. Tupac Amaru II es torturado, pero no confiesa el nombre de sus compañeros. Aquí no hay más cómplices que tú y yo, tú por oprimir al pueblo y yo por querer liberarlo. Tupac Amaru II es obligado a presenciar cómo les cortan la lengua y ahorcan a sus parientes. Su mujer es sometida a garrote vil. Tupac Amaru II, sin lengua, es atado a las cinchas de 4 caballos para que lo descuarticen, pero el cuerpo del Inca resiste y Areche lo manda a decapitar. La guerra de los rebeldes contra el ejército español dura 1 año más. Es el mismo pueblo, con el mismo deseo de libertad, el que continúa una lucha iniciada en el momento de la conquista. Pero los españoles han logrado, a sangre, fuego y sobornos, aplacar a la gran mayoría de los indígenas. Sin el necesario apoyo popular, a fines de 1782, el levantamiento termina por completo, pero pasa a la historia como la revuelta más importante de las poblaciones indígenas contra la corona española. La revuelta más importante, ¿no? Sangre, fuego
traición. Bueno, ¿qué más? Por acá. Ah, ya, ok, vamos a volver a la separada. Entonces, la primera fase, pues, ¿no? De Túpac Amaru II, su influencia. Por eso fue muy importante porque, ay, voy a tomar, porque él inspiró a Túpac Amaru Katari, a Cristóbal Túpac Amaru II, a Cristóbal Túpac Amaru, perdón. Cuando hablo rápido se me van los datos. Bueno, él inspiró a otros líderes que también se llamaban Túpac Amarus, ¿no? Por eso que se habla también de movimientos Túpac Amaristas. Ya en la primera fase, que es la que nos compete, inició como una rebelión reformista y antifiscal, ¿no? Y llegó a ejecutar, pues, al corregidor de Arriaga, ¿no? En Tungazuca, en la base de Túpac Amaru II, ¿no? En la victoria de Sangará, también marchó a las provincias del sur. Él pudo, pues, por así decirlo, tomar, eh, seguir avanzando, ¿no? Pero fue traicionado. Fue traicionado. También el tema de la carta, ¿no? La carta, acuérdense, era importante para que tenga un apoyo también de los criollos, de algunos españoles de la zona, ¿no? Al ser declarado como traidor del rey, es que él pierde apoyo. Es algo importante que decir, ¿no? Bueno, es un tema más bien de una rebelión étnica también, ¿no? Él se llamó Túpac Amaru II, remembrando a Túpac Amaru I, por la zona del Cusco también, entre otros motivos, ¿no? De cohesión y de fortaleza, ¿no? Involucró a toda su familia en la rebelión, ¿no? Y influenció a las zonas también altoandinas del Alto Perú, ¿no? A ver, ¿qué más podemos decir? El video fue muy aleccionador. A ver, ya, espera, a ver un momento. Le dimos a entrar aquí en el Imperio Español. Juntas. A ver el tiempo. Ya. A ver el tiempo. Bueno, Túpac Amaru lo vamos a dejar aquí para avanzar, ¿ya? Entonces, ahí el video, acuérdense de revoluciones, de la serie Revoluciones del canal Encuentro. Hay otro video muy bonito del proyecto Panaca. Ya, Proyecto Panaca también tiene un video muy bacán, Túpac Amaru, y en general los videos del Proyecto Panaca son muy buenos porque dan datos extra también. Que bueno, no vamos a poder absorber aquí porque ya veo que nos queda poco tiempo. Entonces, vamos entonces otra vez a la separata. Crisis en el Imperio Español, ¿no? Ya habíamos visto las revueltas, las reformas borbónicas habían impuesto para evitar pues la crecida de los criollos, para evitar el tema de las revueltas indígenas, ¿no? De los caciques. Ya víamos que Juan Santos Atahualpa tenía la educación jesuita, ¿no? Entonces, por eso los jesuitas eran muy peligrosos porque llevaban, pues, a los caciques a otros lados, los educaban, los ilustraban. Entonces, era peligroso. Los jesuitas fueron expulsados, Túpac Amaru aplacado, y el Imperio Español cayó, pues, en una ocupación francesa, ¿ya? Los años, es importante ver los años. Miren la crisis del español, ocupación francesa 1808 a 1814. Francia invadió España. El rey puesto fue José I Bonaparte, era familiar de Napoleón. Hay una carta otorgada de Bayona, hay una carta liberal, limitaba el gobierno absolutista de España, ¿no? A favor de Napoleón. Napoleón, entre todo, al ser emperador, igual buscaba que los estados generen pues riqueza, apoyarse en la burguesía, etcétera, ¿no? Entonces, una guerra de independencia, que fue todo lo que estaba ocurriendo en América ya, ¿no? El movimiento juntista en España, las juntas, lo que había de burguesía en España comenzó a reunirse. ¿Para qué comenzó a reunirse? Para formar y cuestionar al rey, ¿no? Por eso se formó la Corte de Cádiz ante ya el gobierno de Inglaterra, acuérdense, ¿no? Un parlamento monárquico y ya de inicios liberales. España quería hacer lo mismo, la España de los burgueses, ¿no? Entonces, en la Corte de Cádiz se funda la Junta Central Suprema, convocó a las Cortes con representantes de América incluso, ¿no? A diferencia de Inglaterra, que acuérdense el motivo de la independencia de Estados Unidos o de quiero decir, las provincias, de los estados federados, ¿no? Las colonias americanas, fue porque ellos buscaban una representatividad en el parlamento inglés, ¿no? En cambio aquí
España ya mucho después sí da esa representatividad a las Cortes de América, ¿no? Buscando una igualdad entre españoles, solo entre españoles, ¿no? Españoles o americanos y peninsulares, es decir, criollos y europeos, ¿no? Buscaba que no estén peleados, por así decirlo. Se abolió pues el tributo indígena y la mitad minera. Esta abolición es, por así decirlo, de parte de Europa. Pero en el interior del virreinato no hubo esta abolición. Incluso con los criollos se incrementó. Ahora después vamos a explicar por qué. Después, la Constitución de Cádiz estableció una monarquía constitucional. Por fin España tenía una monarquía constitucional como Inglaterra, como el resto de Europa. La nación, decía, no es un patrimonio de ninguna persona o dinastía. Ya la dinastía había caído, los Habsburgos, los mismos Borbones, etcétera, ¿no? Había una libertad de imprenta y una eliminación por fin de la Santa Inquisición, el racionalismo, las ideas ilustradas estaban llegando a España, ¿no? Qué avanzada era España, ¿no? El mestizaje, el liberalismo, wow, todo esto van a ser los movimientos hispanistas, ¿no? Que hablan de una España humanista, por así decirlo. Pero ya sabemos que no fue así, ¿no? Había obviamente dos repúblicas, había un abuso étnico incluso. Entonces, pero aún así hay que ver los principales postulados de esta Constitución de Cádiz para ver lo importante que fue, ¿no? En el tema de soberanía nacional, la soberanía reside esencialmente en la nación, en las autoridades. Buscaba hacer una burocracia más poderosa, ya no en las dinastías. Por fin se rechaza el absolutismo. El poder no era del rey, sino del pueblo. ¿Quién más decía que el poder era del pueblo? Acuérdense de Locke, de Hobbes, de Rousseau. ¿Quién de los tres tenía este pensamiento? Rousseau, el francés, ¿no? Francia, la cuna del socialismo, por así decirlo, socialismo a nivel político, ¿no? Rousseau pensaba también que el poder venía del pueblo, ¿no? Pues la soberanía popular. Después, la monarquía constitucional. El rey seguía siendo jefe de Estado, pero sus poderes estaban limitados por las cortes. Las cortes, ¿no? Que era representado de los comerciantes, de la burguesía española. Después, la igualdad jurídica. No había privilegios feudales. El clero y la nobleza no tenían privilegios ni fueros especiales. Todos eran juzgados por el fuero civil, ¿no? Eso también lo vimos en el tema de el arzobispado, el obispado de Trujillo, me parece. No, en el tema de la audiencia de Cusco también, el tema de las regalías. Si el rey ya le estaba quitando poder a la Iglesia Católica en general, ya con la igualdad jurídica, más aún se quitaban los fueros especiales. Todos entraban a ser juzgados bajo el Código Civil, ¿no? Después, la ciudadanía para españoles de ambos hemisferios. Todos eran españoles, los criollos y todos los blancos, digamos, o los mestizos de aquí a América, ¿no? Dice que los indígenas eran ciudadanos, pero los afrodescendientes quedaron excluidos en la práctica, ¿no? Seguían siendo esclavos. Los indígenas eran, acuérdense, vasallos del rey. Los afrodescendientes ni siquiera eran vasallos del rey, eran esclavos, ¿no? Netamente eran esclavos. No nos olvidemos del estado de naturaleza, ¿no? Solamente las personas ilustradas eran considerados considerados humanos, ¿no? Si unos indígenas como caciques nobles tenían cultura, por así decirlo, una cultura eurocéntrica, eran mayormente considerados ciudadanos, ¿no? Pero si vivían aún con el tema religioso, étnico, eran considerados, pues, naturaleza, ¿no? Y así se consideraba a los afrodescendientes, ¿no? Después, la división de poderes. Por fin se dividen los poderes, como en Inglaterra, ¿no? Poder judicial, parlamento, etcétera, ejecutivo. A ver, aquí en qué poderes se dividió. En las cortes unicamerales, una sola cámara, un solo partido, elegida por sufragio masculino indirecto, ¿no? Complicado eso. Sufragio masculino indirecto, ¿no? O sea, había representantes, ¿no? A través de una cámara que era una especie de congreso. El rey era el poder ejecutivo, ¿no? Pero con un veto suspensivo. Se le podía vetar al rey, así como vetamos a los presidentes en la actualidad. Los tribunales eran independientes. Quizás los tribunales y las cortes eran el lado más poderoso de este tipo de gobierno o con este tipo de constitución. De ahí las libertades individuales. Por primera vez se comienza a hablar de libertades individuales en España, ¿no? Había derechos como la libertad de la imprenta,
excepto contra la religión católica, porque sabían pues que el tema del protestantismo podía alterar el orden social más aún, la inviolabilidad del domicilio, o sea, no podían entrar a los domicilios, ¿no? Y se abolió la tortura, ¿no? Se abolió la Santa Inquisición, que era experta en tortura. Después, la religión única siguió siendo la católica, apostólica y romana, ¿no? Una manera de cohesionar todavía los estados. Se prohibía cualquier otra fe, era peligroso, era visto como traición, un acercamiento a Inglaterra, etcétera. Otras reformas en América, los diputados americanos en las cortes, aunque en proporción menor que los peninsulares, supresión del tributo indígena, fin del monopolio comercial. El impacto. Influenció en movimientos independentistas. Los criollos vieron que podían aspirar a gobiernos constitucionales. Los criollos se dieron cuenta que podían llegar más allá de su control territorial, ¿no? Descontento por desigualdad, aunque prometieron igualdad, los americanos siguen siendo subrepresentados. Acuérdense de este tema de las cortes unicamerales y el voto masculino indirecto, ¿no? Eh, en cierta manera fue abolida, ¿no? y restaurada continuamente este tema de los votos, etcétera. Fernando VII derogó a esta corte, esta constitución, y regresó al trono en 1814. Duró muy poco la constitución de Cádiz. Y ahí se restableció el gobierno liberal, pero entonces América ya avanzaba a su independencia. La frase célebre: la nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna persona, ¿no? En el artículo 2 de la Constitución de Cádiz, ¿no? Trataban de liberalizar América, ¿no? Y España misma, ¿no? Entonces, la aplicación en el Perú, hubo dos periodos. El primer periodo, reformas y resistencias. Se eligió diputados, miren, peruanos, en Cádiz. ¿Quiénes fueron los diputados peruanos? Vicente Morales Duárez, ¿no? Y también hubo una representación desigual. Solo eran 7 diputados para todo Perú, mientras que había 27 en Nueva España, en el norte, ¿no? De México, esa zona. Aquí había muy pocos diputados peruanos. La abolición del indígena, en teoría, se decretó, pero igual la aplicación fue lenta y las autoridades locales se resistieron. Libertad de prensa también. ¿Qué libertad de prensa hubo aquí? El Mercurio, ¿no? El Mercurio es una especie de enciclopedia que buscaba, pues, llevar las ideas de ilustración, de la ciencia, para fortalecer la corona española. Después se usó para temas independentistas, ¿no? La aristocracia peruana rechazó, que era dueña de las encomiendas, rechazó este tema de la aplicación de la Corte de Cádiz, ¿no? Y el virrey José Fernando Abascal saboteó las reformas y mantuvo el status quo. En el segundo periodo, trienio liberal y crisis final, se reinstauró en 1820. La Constitución llegó cuando el Perú ya estaba en guerra independentista, ¿no? Así fue, ¿no? El virrey Pasuel y Luego de Serna tuvieron que jurarla. Trataron, pues, los virreyes de aprovechar esta Constitución de Cádiz para bajarle la fuerza o hacer dudar a las fuerzas criollas, ¿no? San Martín aprovechó el clima liberal para avanzar hacia la corriente independiente. O sea, todos aprovecharon el clima liberal, no tanto los españoles para evitar los conflictos como San Martín para aumentarlos, ¿no? ¿Qué más hubo en esta época de la cuestión de Cádiz? Las juntas de gobierno. Juntas de gobierno organizadas por los criollos, los cabildos. Inicialmente fueron estas juntas para evitar, pues, el tema de Cádiz. Fueron para apoyar al virrey, ¿no? Después se volvieron separatistas. Las juntas principales fueron las de Chuquisaca, la primera junta, la de Paz, la de Quito, Caracas, etc. La mayoría fue reprimida desde Lima por el virrey. El virrey trató, pues, de evitar esto, ¿no? Esto hizo que hubieran dos tipos de ideólogos, los reformistas y los separatistas. Los reformistas buscaban corregir los defectos de la régimen colonial, una libertad de imprenta, ya lo mencionamos, el Mercurio peruano. Le sacaron Toribio Rodríguez, Maquijano, Hipólito Unanue también. Hipólito Unanue es muy importante para el tema también de la poesía, del hablar, pues, de un Perú nuevo, ¿no? El separatismo, ¿no? La otra ideología, proponía una ruptura de metrópoli a través de la revolución. Aquí habló, pues, Ribagüero. Ribagüero, acuérdense que él es el que habla y documenta la revolución de Juan Santos Atahualpa. No, está pendiente de todo lo que pasaba también con los pueblos indígenas, ¿no? Ahí está el prospecto del Mercurio peruano, planteamientos científicos relacionados con el medio ambiente y con el clima. Me gustaría poner video, pero ya me doy cuenta que falta tiempo. Entonces, la Junta de Gobierno, un resumen de la Junta de Gobierno. Uy, me moví. Bueno, son 1908 cuando Napoleón invade España, y aquí están todas las juntas y sus líderes, ¿no? Tómenle un screenshot rápidamente, ¿no? Ahí está Buenos Aires, 1810, Caracas, todos en 1810. Ya los líderes,
criollos versus peninsulares, en resumen, más allá de los nombres. Miren Venezuela, Simón Bolívar, cuando se declaró independiente en 1811. Después, las juntas demostraron que América podía autogobernarse, marcaron el inicio del colonialismo español. El lema era obedecemos al rey, pero no a los usurpadores, ¿no? Luego cambió independencia o muerte, ¿no? Independencia o muerte, esa frase. Muy bien, ahí un screenshot. Ahora vamos rápidamente a las rebeliones criollas para ya ir a la independencia. Tuvieron un liderazgo principalmente criollo, no mestizo, motivada, acá hablamos de en Tacna, en Huánuco, Tacna, en Cusco. Acá quizás los más importantes son los hermanos Angulo, se extendió por el Alto Perú, fue sofocada en la batalla de Huanchirí. Eran grupos distintos para que fuese algo multiétnico, inclusivo, pero ya vimos en la práctica que no, porque se incluyó más fuerzas extranjeras, los argentinos, los colombianos, ¿no? Los que sí fueron multiétnicos podríamos decir que fueron ¿quién? Juan Santos Atahualpa, el mismo Tupac Amaru, ¿ok? Esto ya está en su separato, lo pueden repasar, es fácil de repasar, ¿no? Vinieron en rebeliones del interior hasta la llegada de fuerzas españolas. Muchos de estos criollos dieron la vuelta, no decidieron por completo la independencia, entonces San Martín tuvo problemas. Y es Bolívar el que se encarga, pues, ¿no? De socavar estos problemas. Entonces, la corriente libertadora del sur significa que venía de Argentina, de la capitanía de Chile, etcétera. Los chilenos y los argentinos vinieron, pues, ¿no? De Chile, Bernardo Higgins, 1818, ¿no? Se dio la libertad de Chile, por fin. ¿Cuándo se inicia toda la cruzada? En los Andes, 1817, ¿no? El ganadero a caballo, el uniforme, 1812. El desembarco en Paracas por parte de San Martín, ¿no? La conferencia de Miraflores, ahí habló tanto con los criollos. Él pidió pues que los criollos hicieran una carta para que él pueda entrar a Lima, porque se dio cuenta que no había mucho ánimo pues por parte de los criollos por este tipo de independencia, ¿no? Entonces los realistas defendían por la Constitución de Cádiz, entonces los criollos estaban entre la Constitución de Cádiz, que era una nueva oportunidad para tener poder con España, o independizarse completamente y no saber qué iba a pasar, ¿no? Entonces por eso San Martín no logró pues liberar al Perú del todo, ¿no? Sí, tuvo una entrevista con el virrey, ¿no? Entre la Serna y San Martín en 1821. Ahí hubo el motín de Asnapuquio. San Martín ya había declarado pues la independencia el 28 de julio, ¿no? Redactó el acta del 15 gracias a la Junta de Notables del Cabildo de Lima, ¿no? Pero todavía había fuerzas españolas. San Martín se dio cuenta que el Perú estaba en esta duda y él no podía, pues, por así decirlo, independizar al país de una manera violenta, ¿no? Él quería que hubiera un consenso realmente social. Entonces, San Martín, por el Congreso que en ese momento existía, bueno, el Congreso, o mejor dicho, la Junta de Notables, se le dio el poder de ser un protectorado, ¿no? Y trató de llamar a una monarquía constitucional, incluso mandó a las autoridades peruanas a buscar reyes en España, en Europa, para ver quién podía encargarse de eso, ¿no? Pero en la conferencia de Guayaquil entre San Martín y Bolívar es que deciden el destino del Perú, ¿no? San Martín intentó también poner la primera bandera peruana, ¿no? Que está aquí, la del 21 de octubre de 1820. Miren los colores, rojo y blanco. Se dice que fue por el tema de las aves, ¿no? De que él estuvo en Paracas y vio las aves, etcétera. Bueno, el rojo y blanco es el color de Castilla. Ya no nos olvidemos de eso, es el color de Castilla. Entonces todavía había este sentimiento de amor a la madre patria española, por así decirlo, ¿no? Después, el sol era el Inti, ¿no? El tema indígena, los argentinos también tenían el Inti, reconocían pues la herencia incaica en sus símbolos patrios. De ahí las reformas o sucesos, los sucesos del protocolo de San Martín, políticos, sociales y culturales. Culturales, la Biblioteca Nacional, el himno, la bandera, ¿no? Tratar de construir una identidad. Los sociales, la libertad de vientre, los hijos de los esclavos nacen libres, pero se mantienen como mano de obra. ¿Cuál es la libertad en este caso? La abolición del tributo y la mita para buscar a pueblos indígenas, ¿no? Los esclavos negros fueron los más, la parte más baja de la sociedad virreinal e incluso en la independencia, ¿no? Pero incluso ellos se liberaron poco a poco a través de las revueltas. Los cimarrones son efecto de esto, y los palenques, que eran una especie de reducciones afros, ¿no?
La Sociedad Patriótica de Lima debate entre monarquistas y republicanos, ¿no? Ya, decidimos independizarnos, pero algunos queremos que venga un rey, otros queremos que sea un presidente o haya un gobierno basado en leyes, ¿no? Es un poco más como era, digamos, que Estados Unidos o la misma Francia, ¿no? Estados Unidos era una república. Francia, por más que haya sido liberal, no lo era, ¿no? Incluso el tema de Inglaterra también era un parlamento monárquico, ¿no? Una monarquía constitucional. Bueno, entonces el primer Congreso Constituyente, después que se va a San Martín, es el que está encargado de gobernar. Duró un año, ¿no? Redactó la Constitución, estableció un régimen político, se optó por la República, por fin. Al optar por la República, hubieron disputas, hubieron también campañas, intentos, los puertos intermedios, las primeras campañas de puertos intermedios. ¿Por qué puertos intermedios? Porque ya se había abierto pues el comercio, ya había habido un crecimiento de los puertos en el Perú, no era solamente Callao, sino había otros puertos como Moquegua, etcétera. A través de ahí pasaban las expediciones españolas y peruanas y se bombardeaban las ciudades. A través de ahí se hacía un desembarco militar, ¿no? La primera campaña de puertos intermedios, los independistas son es lo que comienzan a bombardear Hilo, Arica, Tacna, ¿no? Y hay un movimiento desde La Paz, desde Puno, indigenista también a cierto punto. Hay un motín de Balconcillo, el Congreso por presión militar de Santa Cruz nombró presidente a José de la Ribagüero, nuestro primer presidente Ribagüero. Después de esto, hubo un gobierno de junta gubernativa, un triunvirato presidido por José de la Mar, hubo tres autoridades. Trataba igual de acabar con las fuerzas realistas, ¿no? No lo logró. Aquí destaca Andrés Santa Cruz, caudillo de independencia. Santa Cruz después se va y forma Bolivia. Después del gobierno de la Junta Gubernativa, que no logró, viene Ribagüero. Ribagüero inicia la segunda campaña de puertos. Ahora la cuestión está es en la zona del sur. Miren, la zona del sur es la zona más convulsionada. ¿Ok? Desde el Hilo, Tacna, hay un ir y venir ahí entre independentistas y realistas. Ribagüero logra pues gobernar, entre comillas, el Congreso desde Trujillo. ¿No? Lima tenía pues influencia realista aún. El Congreso lo destituye a Ribagüero porque no logra la independencia y pone a Torre Tagle, ¿no? Ribagüero entonces se voltea, entre comillas, y se va con la corona, trata de negociar, ¿no? El gobierno de José de Torre Tagle, él ya, él manda pues el aviso a Bolívar para que llegue, ¿no? Promulga la primera constitución, ¿no? La promulga, o sea, se redacta la primera constitución en 1822 con la Junta Gubernativa, pero Torre Tagle es el que la promulga, ¿no? El que la ejecuta, por así decirlo. Al final también fue destituido por el Congreso, también se va ¿a dónde? A Real Felipe, se va con los españoles, nos traicionan. Después ya viene la Corriente Libertadora del Norte, por llamado del Congreso, ¿no? ¿Y viene quién ahí? Viene pues Bolívar, ¿no? Ante la traición de Ribagüero y Torre Tagle, ¿no? Que intentaron acercarse a la entonces dictadura de Bolívar. Bolívar, las acciones militares, la batalla de Junín, también él manda a Sucre a la batalla de Ayacucho, y ahí logra pues la capitulación de Ayacucho. España por fin reconoce al Perú. Algo que hizo Bolívar, algo muy nefasto. Bolívar es odiado por los criollos, también por los indígenas. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué hizo? Él quitó el derecho a la nobleza, quitó el derecho a los caciques en 1825, entre otras cosas. ¿Esto qué significaba? Significaba que él quería debilitar al tema indígena, quería debilitar a las organizaciones andinas, quería debilitar a los mismos criollos. ¿Por qué? Porque Bolívar quería una gran república. Por eso él, en el Congreso Anfitrión en Panamá, él busca formar una confederación hispanoamérica. O sea, él, como tenía los ejércitos liberadores y veía que había muchas dudas, él buscaba que estas dudas sean aplacadas por la Federación de los Andes. Entonces, él buscaba eliminar a todos los que se resistieran a su dictadura. Él buscaba ser un Napoleón Bonaparte, pero de América, ¿no? Él buscaba imitar lo que hizo Napoleón. Se dice mucho que tanto Bolívar como San Martín fueron apoyados por
Inglaterra y demás corrientes liberales, más que libertadoras de Europa, ¿no? Entonces, las ideas de Bolívar estaban pues cimentadas en lo que pasaba en Europa o lo que pasó con Napoleón, ¿no? Igual hubo una fuente de oposición y Bolívar tuvo que retirarse, ¿ok? Entonces, hemos pasado demasiado rápido esta parte, pero es importante. A ver, vamos a ir a las preguntas y vamos a ir... Ah, bueno, algo que dijo Bolívar: juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor, juro por la patria, que no haré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español, ¿no? Pero él quería una nación napoleónica, la Federación de los Andes. ¿La federación qué significaba? Federación significa que hay cierta autonomía legal, jurídica. Hay un gobierno central. Él quería imitar también a Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos son Estados Unidos federados, ¿no? Y quería imitar, quería ser, por así decirlo, progresista hasta cierto punto, ¿no? Pero no permitía, pues, que se sostuviera los procesos históricos naturales de los indígenas, ¿no? No era como Santos Atahualpa o Tupac Amaru, ¿no? Él no era eso, Bolívar. Por eso fue contra el tema de los caciques incluso y los mismos criollos, ¿no? Él quería algo muy moderno. Bueno, entonces vamos a esta pequeña línea del tiempo. Aquí están las claves de la semana. Quedan 8 minutos, por eso es que he acelerado un poco, ¿no? En resumen, la guerra de sucesión española en Europa, ¿no? Las reformas borbónicas, Juan Santos Atahualpa, acuérdense, es una figura mesiánica. De ahí Tupac Amaru II, ellos se rebelan por diferentes temas, ¿no? Santos Atahualpa principalmente se revela por el tema de los franciscanos, los abusos de los franciscanos. Tupac Amaru II se revela también por el abuso, pero más que todo el amita, ¿no? El tema económico, ¿no? Los franciscanos, por un lado, el trabajo no era tan minero, sino era por un tema de la sal, del tabaco, el tema productivo, ¿no? Era un exceso laboral, acuérdense, ¿no? De ahí la crisis del Imperio Español por Napoleón Bonaparte, ¿no? Los Borbones ya tenían influencia, ¿no? En España, pero ya con familiares de Napoleón directamente, el Imperio Español cae y comienza a haber rebeliones criollas. También comienza a ver el tema de las Cortes de Cádiz, el intento de liberalización del absolutismo español, ¿no? Que dura muy poco la Corte de Cádiz, pero es un instrumento jurídico que utilizan el virrey aquí, ¿no? Para evitar que haya independencia, ¿no? Se proclama la independencia en 1821 con la Corte Libertadora del Sur, con San Martín, y él establece protectorado para buscar un tema de la monarquía constitucional, ¿no? Mientras que Bolívar buscaba la federación, ¿no? Federación de los Andes, y buscó abolir todos los privilegios de nobleza y feudales, ¿no? Entonces, vamos rápidamente a los ejercicios de la clase. A ver, dice el primer ejercicio. La respuesta, como están viendo allí, es la letra E, pero vamos a leer el ejercicio. Dice: las reformas borbónicas fueron cambios introducidos por los monarcas franceses de la corona española del siglo XVIII. Los objetivos de la reforma para la metrópoli fueron centralizar y mejorar la estructura de gobierno, recuperar el poder político, económico, militar, etcétera, ¿no? Que había caído en manos de las élites criollas, ¿no? Las élites criollas, la burguesía. La respuesta es la letra E. La letra E nos dice que la primera y la cuarta opción son las verdaderas. Entonces, el establecimiento de libre comercio eliminó el monopolio. Ahí vienen los puertos intermediarios. Es verdadero, ¿no? La organización del territorio creando nuevos virreinatos. También se crearon nuevas capitanías, no se olviden. ¿Para qué? Y también se crearon las intendencias. ¿Para qué? Para quitar el poder a los criollos. Las intendencias fueron militares también. Se quitó poder a los corregimientos, ¿no? A lo que había antes. Y las capitanías también quitaron el poder al mismo virreinato del Perú. Y también los virreinatos estaban prohibidos de comerciar entre ellos. Solamente comenzaron a comerciar a través del tema de Cádiz, ¿no? Con la liberalización de los españoles. Es falso entonces la formación de pueblos indígenas denominados reducciones, porque esos de ellos habían formado en la dinastía Habsburgo. En los inicios del virreinato se formaron las reducciones. Y también es falso la realización de repartos mercantiles contra los criollos, ¿no? ¿Por qué? Porque no había pues repartos mercantiles. Los criollos dominaban las zonas pues comerciales. No era necesario ese tipo de legalización, ¿no?
Si hacían eso ya, los criollos sí ahí se levantaban con todo, quizás. Bueno, no se metían con los criollos en temas comerciales, solamente a través de los impuestos. Por eso la respuesta es la letra E, verdadero, solamente la primera y la cuarta. En el número 2, como ustedes ven ahí, la respuesta es la letra D. Vamos a leer el ejercicio. La rebelión de José Gabriel Condorcanqui, iniciada en 1780, tuvo como centro el Cusco. No siempre Cusco, siempre el sur. Hay levantamientos, ¿no? El incremento, tenemos las causas, el incremento de la protección de la mitad, de la elección de reparto de mercancías, se repartieron mercancías, pero la mercancía de los caciques, ¿no? El reparto, el rechazo de las reformas fiscales borbónicas, también se considera los fases de restitución de rebelión, la quechua y aymara, ¿no? Respecto a la fase de quechua, señala el verdadero falso. Como la respuesta a la letra D nos va a decir que todas son falsas excepto la tercera, ¿no? Que dice la captura y ejecución del corregidor Arriaga marcó el inicio de la rebelión. Claro, él tomó de sorpresa al corregidor Arriaga y pidió, pues, acuérdense en el video, pidió un rescate, ¿no? Pidió un rescate, también hizo una carta falsa diciendo que el rey los apoyaba ante los abusos de los corregidores. Ya es falso, entonces la muerte de Tupac Amaru se desarrolló durante el gobierno de Fidel Abascal. Es falso eso. También es falso que esta fase fue considerada rebelión étnica por el apoyo exclusivo de los indios. No. Hubo un apoyo también acuérdense, de los mismos españoles y los mestizos por la carta que hizo Tupac Amaru, la carta falsa. Por eso cuando él es condenado o declarado traidor de España es que pierde apoyo. Después, también es falso que sus principales fueron la toma del fuerte de Quimiri, ¿no? Esta toma fue ¿de quién? De Juan Santos Atahualpa. El fuerte de Quimiri fue de Juan Santos Atahualpa, ¿no? Entonces, la respuesta a la letra D, la única verdadera es captura y ejecución del corregidor de Arriaga. Ya vamos a acabar el ejercicio 3. La respuesta a la letra B dice, Francia ocupó el territorio español y puso a José Bonaparte como el rey con el nombre de José I, ¿no? Mientras que en América se formaron las juntas de gobierno que apoyaban pues al rey. Después esas juntas fueron las juntas que más bien dieron la independencia de América, ¿no? También por el tema de la Corte de Cádiz. Las juntas de gobierno se formaron en Chuquisanca, primera junta, La Paz, Hay una imagen, ¿no? Que no se olviden que está aquí. Voy a poner. Uy, me pasé. ¿Dónde están todas las juntas? A ver, un momento. Aquí, ¿no? Es una screenshot de las juntas. Es importante que lo vean. Miren el destino de las juntas, ¿no? Plan, su screenshot de todas las juntas. Esa es para la respuesta de esta pregunta, ¿no? Después, la respuesta de la letra B dice el tema, ¿no? Fernando Abascal, el tema de las juntas que es después, ¿no? De Tupac Amaru, ayudó pues a impulsó la creación de la Junta de Gobierno de Cusco, no, falso, ¿no? Él reprimió pues el tema de las juntas de gobierno porque provocaban reclamos y protestas de autonomía, ¿no? Las juntas comenzaron a pasar de un apoyo al realista a buscar autonomía, ¿no? ¿Por qué? Porque las Cortes de Cádiz, por la época napoleónica. Entonces, esto hizo que las juntas comenzaran a pensar en todo lo que la Ilustración dejó, ¿no? En todo lo que el liberalismo estaba dejando. Los mismos españoles de peninsulares, por así decirlo, ya buscaban el cambio, ¿no? Salir del tema de las dinastías. Entonces los criollos, al tener representatividad en Cádiz, dijeron, oye, qué genial, estas ideas nos convienen, ¿no? ¿Nos convienen o no nos convienen? Creo que no nos convienen porque no nos dan la representatividad necesaria, pero nosotros también podemos hacer nuestras propias organizaciones, ¿no? Entonces, como se debilita España, ahí vienen las ideas independentistas. Acuérdense también del tema de Inglaterra favoreciendo a las ideas ilustradas tanto de San Martín como de Francisco Bolívar, ¿no? Otra cosa importante, ya en el ejercicio 4 que vamos a acabar, la respuesta en la letra C dice, la independencia fue un proceso de ruptura política del Perú con la metrópoli española. La respuesta C nos da a decir que la corriente libertadora del sur está ligada pues al levantamiento contra el virrey Pezuela, el gobierno de protectorado de San Martín, es, los hijos de libertad de esclavos de vientres. Ya, está hablando de todo lo que se estableció en esas épocas, ¿no?
San Martín Bolívar planteó diversas formas de gobierno. Cuando hubo el protectorado, se buscó pues que todos los esclavos que habían nacido en esta época, los hijos de los esclavos fueran libres, ¿no? Pero aún así esa libertad, es decir, no considerados esclavos, pero igual pagaban tributo mediante el trabajo, ¿no? O sea, no era una libertad propiamente dicha, ¿no? El que sí hizo la libertad fue Francisco Castilla, ¿no? Ramón Castilla, perdón, Ramón Castilla. Después, el 3, la Junta de Gobierno de la Mar, organización de la campaña de puertos intermedios, el primer gobierno, acuérdense, ¿no? El primer gobierno del Perú, la Mar, la primera campaña de puertos intermedios. ¿Por qué puertos intermedios? Porque eran las zonas militares y comerciales que todavía tenían control español y eran importantes a partir de las reformas borbónicas, ¿no? De ahí, la última, la 4, la Corriente Libertadora del Norte, o sea, de Bolívar, la batalla de las Pampas de Junín, ¿no? Del general Canterac. Ahí se derrotó al general Canterac por primera vez. Entonces, esa es la respuesta de la letra C. Y para finalizar, la respuesta de la letra C también, en el ejercicio 5, dice Simón Bolívar promovió la reunión del Congreso Anfictiónico en la ciudad de Panamá, logrando acuerdos con ayuda militar en caso de intervención extranjera, buscaba la federación, acuérdense, un parlamento supranacional, todo eso buscó. Sin embargo, nunca se implementó por la fuerte oposición que tuvo. Él lo implementó, pero tuvo oposición. Hacían caso, ¿por qué? Por su gobierno militar y porque estaba apoyando el tema de la liberación de las colonias. Lo apoyaban, ¿no? Pero no de forma completa. Por eso es que él era necesario para Bolívar, era necesario gobierno que ya, entonces él buscaba que se formara la Gran Colombia, ¿no? Con Perú y Argentina aprobaran la Constitución vitalicia, pero no se aprobó. Ni la Gran Colombia, ni Perú, ni Argentina, ni la Gran Colombia, ni Perú, ni Bolivia aprobaron la Constitución vitalicia, ¿no? Él por eso mandó a Sucre formar Bolivia para separar al Perú y dividir las resistencias a la Gran Colombia o a la Federación de los Andes, ¿ya? Y no lo logró, ¿no? Dice la resolución. Dice, el mayor proyecto de Bolívar, federar las repúblicas americanas, y para ello formó la reunión del Congreso de la Ciudad de Panamá en 1926. Sin embargo, no tuvo éxito esperado, teniendo fuerte presión. Al no poder concretar esta idea, Bolívar decidió federar las repúblicas, las cuales participó de forma directa. O sea, solamente intentó hacerlo con Perú, Bolivia y la Gran Colombia. No lo logró, ¿no? Por eso es que también mandó a Sucre a dividir al Perú, ¿no? Entonces, Bolívar dividió al Perú, quitó el tema de la realeza, de los caciques, etcétera, ¿no? Pues es muy odiado Bolívar hasta cierto punto. Bueno, eso fue todo, chicos, el día de hoy. Hemos podido revisar en lo posible, ¿no? Aquí están otra vez las claves de la semana. Espero que tengan un inicio de semana productivo, pero que puedan tomar desayuno, y voy a dejar algunos screenshots de los cuadros que siempre dejamos y también algunos links de los videos por los cuales hacemos la clase. Muchas gracias por su tiempo, espero que puedan descansar y tener una bonita mañana. Hasta luego.